Retomando, gente, habíamos quedado, estábamos viendo el estudio de caso de esta estancia que está en el departamento de Cazapá, distrito de Abaí. En la entrada está más o menos entre lo que es José Domingo Campos y Campo 9. Si uno va camino a Asunción, tiene que hacer el retorno para la izquierda y está a unos 17 kilómetros de la ruta. Bueno, características de este lugar. Suelos de muy baja fertilidad natural, ¿verdad? Cercano al río Mondal. Va mejorando. Aquí todo esto verde que ven es montes naturales, unas 14.000 hectáreas por ahí. Y a la medida que se va uno yendo hacia el suroeste, los suelos van mejorando. Aquí hay un alto nivel de arena, mixto, y aquí ya una tendencia a suelos más arcillosos de mejor fertilidad natural y también de capacidad de retención de agua. Bueno, históricamente esta hacienda, aquí hay como casi 2.000 hectáreas de suelos de media a baja fertilidad, que son los que van bajando los niveles de producción, de productividad global de esa hacienda, por lo cual se estuvo analizando primeramente la capacidad hidráulica de los cursos de agua cercanos, ¿verdad? Y el tendido eléctrico, ¿verdad? Que era un cuello de botella a determinar y a dimensionar también dentro de los costos. Bien, ¿cómo fue avanzando esto? Ustedes van viendo en la medida que nos acercamos, ya están visualizando los pivots. ¿Sí? Y aquí van a ver lo siguiente. Estos cursos de agua, el origen del agua de riego aquí no proviene del río Mondal. Proviene de cursos de agua internos de la hacienda que se represaron para acumular mayor cantidad de agua de lluvia. ¿Ok? Aquí ustedes ven una represa que alimenta este pivot. Aquí otra represa que alimenta este otro pivot. Y esta que alimenta este pivot. Aquí nosotros podemos calcular fácilmente cuántos, mirando lo que estábamos haciendo con anterioridad. Si nosotros tenemos de aquí a aquí, por ejemplo, es 200 metros de diámetro, ¿eh? 200 metros de diámetro nos va a dar, dividido 2, 100 metros de radio. Si hacemos, para saber cuánta área está regando, haciendo la suposición que ese diámetro es de 200 metros, el pivot, entonces va a tener un brazo de 100 metros como radio, ¿sí?
podemos calcular, no encuentro yo aquí la tabla del el símbolo del pi, entonces voy a colocar así pi por radio al cuadrado es igual, entonces 100 por 3,14 son 31.400 metros cuadrados dividido 10.000 3,14 hectáreas. Esto es solo un ejemplo para ustedes, entender cómo se calcula la cantidad de área que podría estar cubriendo un pivot. ¿Ok? Voy a repetir un poco aquí. 100 metros por 100 es igual a 10.000 por 3,14 son 31.400 metros cuadrados dividido 10.000 son 3,14 hectáreas. ¿Me están siguiendo? Pero es solo eso, profe. Por eso, ¿qué nos está faltando? ¿Cómo calculamos área entonces? ¿Está Tenemos correcto? que recorrer las fórmulas. Vamos a ver cómo es la fórmula. Voy a intentar buscar acá mi cuaderno. Bueno, mientras van viendo, ahí voy siguiendo aquí en el tema de este estudio de casos que vamos analizando. ¿Cómo se llegó a este punto? Las discusiones, utilizamos agua del río Mondaú, utilizamos agua del arroyo Mboredí, el río Mondaú, succionar de ahí hasta llevar al sistema de riego era un costo muy alto justamente por este tema que estamos viendo de altura manométrica, porque no tiene costa pero no está tan cerca. Y si vemos lo que es aquí, siguiendo el punto de lo que hablábamos de altura manométrica, nosotros tenemos aquí la motobomba, ¿sí? Y tenemos todas las cañerías subterráneas, ¿ya? Vamos a ponerle nomás un valor cualquiera. Puede que sea 5 kilómetros. 5 kilómetros de cañería subterránea. Vamos a cortarle más, vamos a ponerle 2 kilómetros. ¿Ya? A eso le tenemos que sumar que 100 metros de lo que sería el pivot central, que es donde se aloja vamos a decir, el brazo del pivot, y esto va girando. Y cada sección del pivot tiene un motor eléctrico independiente. De hecho, el motor va a moverse a menor velocidad
en lo más cercano al centro y se va a mover a mayor velocidad cuanto más tengo que borrar. Cuanto más lejano se encuentre al centro. No me está saliendo bien este gráfico. A ver, ya sé cómo hacer. Más o menos así. Eso. Ok. Bien. Entonces, imagínense si aquí tenemos 2 kilómetros desde el punto de succión de la motobomba hasta la distribución del pivot. Estirar del río Mondaí implicaría prácticamente unos 8 kilómetros. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué se pierde también? Carga, que eso es lo que dábamos en las clases iniciales de la energía potencial, de la energía cinética. ¿Ok? Bueno. ¿Están de acuerdo con esa área? Si tenemos 100 metros de radio, pi por radio al cuadrado nos da área. ¿O cómo están? A ver. Se fueron todos, parece. Vamos a seguir entonces el análisis aquí. Esta es una situación en la que por el tipo de terreno se optó por hacer pivot móvil. Aquí tenemos son 3 pivots. Perdón, 3 es un pivot con 3 posiciones. Posición 1, posición 2, posición 3. Este es un pivot bastante particular porque él se puede cambiar la posición de las ruedas y por la toma de fuerza del tractor se lleva al siguiente punto para iniciar su giro de nuevo. ¿Verdad? 7 milímetros por día, 7 milímetros por día, 7 milímetros por día. ¿Ya? Bien, y ahí ustedes ven también las represas que se están utilizando para alimentar esos 3 pivots, en este caso móviles. Bueno, ¿qué es lo primero que se hizo? Verificar entonces el curso de agua. Lo mismo que hicimos la vez pasada con el tema del arroyo en Barigüí. Entonces, este es el estudio de caso 1. Yo a lo largo de la semana les voy a pasar más 2 estudios de caso para que vayan comprendiendo mejor las implicancias de la instalación de un sistema de riego por pivot. ¿Qué se calculó? De hecho, la distancia, si se recuerdan, de costa a costa. Luego, también una profundidad relativa. Y esto podemos hacer, por eso le fui diciendo en las clases, que esto no es estrictamente meter una fórmula y listo. Nosotros podemos hacer por fórmula del círculo, ¿verdad? Del área del círculo, y partir a la mitad.
¿sí? Ahora, para hacer el caudal, nosotros necesitamos la velocidad, ¿ah? Porque área o sección aquí podemos hacer. De hecho, la realidad en los cursos de agua es que esto no es así. Estos pueden ser de esta forma. No son uniformes. Entonces nosotros hacemos tipo una simulación de lo que sería el curso de agua real. Entonces, ¿qué hacemos también en este caso? Soltamos aquella vez solté una latita y previamente medimos cuál va a ser nuestra referencia de distancia. Vamos a suponer que esto es 5 metros de distancia. Soltamos el objeto, de acuerdo a dónde va el curso de agua, si viene de aquí o vaya, indistintamente. Y se ve en cuánto tiempo completó ese trayecto. Vamos a suponer que haya hecho esos 5 metros en, qué sé yo, 8 segundos. Esto entonces va a ser igual a 8 dividido 5. Son 1.6 metros por segundo. Y aquí vamos a suponer que nos dio un área de, llamémosle 5 metros cuadrados. Entonces, finalmente el caudal de ese curso de agua va a ser de 1.6 por 5, nos da 8 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Estos son los cálculos preliminares que se hacen. Y bueno, en este caso que se dio, que se consideraba que era una cantidad muy inferior a lo que se necesitaba. Se quería, por ejemplo, regar 200 hectáreas con un pivot, con un solo pivot. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mayor cantidad de agua acumulada. ¿Se fijan lo interesante que es? Esto es algo bien empírico, simple, práctico, y normalmente nosotros terminamos mirando ya solo el pivot funcionando y vemos qué maravilla, pero sin percibir todo lo que los estudios preliminares, ¿verdad? O sea, sin agua, que es el insumo principal, esto no avanza. Así de simple, ¿verdad? Bueno, ¿qué más se vio aquí? Vamos a represar. Perfecto. Se decidió en las reuniones represar. Y bueno, ¿y cómo vamos a represar? Y bueno, vamos a ir juntando, vamos a contratar motopala, motorniveladora, pala cargadora, y vamos a ir cargando, vamos a ir tapando en la medida que vaya subiendo el nivel, vamos a ir acumulando agua. Bueno, no era tan así. Esos taludes prácticamente solo se cargaron, ¿sí? Y no se compactaron. Esto se tiene que compactar como si fuese que se está haciendo un asfalto. Y ustedes, si se fijan cuando se hace un asfalto, ¿qué se hace? Se pasa una rastra, una niveladora,
agua, compactadora. Arrastra, agua, niveladora, compactadora. Arrastra, agua, niveladora, compactadora. Entonces, lo que se está buscando en hacer esa compactación es evitar que haya aire entre las camadas. Al no tener aire entre las camadas, es un talud, es una represa que sí va a resistir el embate de la presión que tenemos del agua. Bueno, así se fue cargando, empezó a subir aquel arroyito que estaba de esta forma. Luego ya empezó a subir, como lo que pasó en el lago de Itaipú, ¿sí? Como lo que pasó en el lago de Iguazú. Se fue cargando, el agua empezó a subir, era fantástico, súper bien, se veía que estaba todo en orden, ya se hizo un camino encima para circular. Estos restos no se pudieron quitar todo en la medida que los restos vegetales, esto terminan afectando la succión de los sistemas de riego. Y bueno, así también con la construcción de caminos para cuando tenemos precipitaciones, en estos casos se daba de la misma forma. Bueno, ¿qué pasó? 200 milímetros de precipitación en 2 horas. Este era su aliviadero y empezó a ceder la represa. ¿Okay? Justamente a falta de hacerle la compactación que debía en cada una de las camadas del sistema. Imagínense todo lo que es el material de transporte que se utilizó, las horas tractor, salario, y ya estaba prácticamente en posición de instalar la motobomba porque los pivot, los caños de los pivot y el pivot en sí, los brazos con los aspersores ya estaban instalados, faltaba solo agua. ¿Qué pasó aquí? Se nos fue totalmente el reservorio y empezar de cero. Hay como 7 represas y casi todas estaban en esta condición de que estaban cediendo. El muro de contención prácticamente empezó a agrietarse. Ya empezaba a abrirse los canales como raudales. Y finalmente esto es lo que les decía, uno ve ya aquí la instalación, el on-off, pero no ve toda la implicancia de todo lo necesario que se tiene que estudiar preliminarmente a la instalación de los sistemas de riego. ¿Ya? Es por eso que yo veo y soy muy partidario, está bien conocer los detalles, pero en el sentido de la parte de definiciones, conceptos, pero eso tenemos en Google. Don Google para estas cosas son buenas, pero lo que yo le estoy mostrando, esto no tiene en Google, los fracasos son los que después llevan, la sumatoria de fracasos es lo que lleva al éxito. Y particularmente veo que es una forma de mejor afianzamiento de los conocimientos. ¿Ok? Bien, hoy, ¿cómo ya funcionan estos pivots centrales? A 18 kilómetros está el casco de la hacienda. Vamos a retroceder aquí. Prácticamente aquí donde ven este punto, a ver si les puedo dibujar. Aquí donde voy a marcar aquí.
hasta el primer pivot, que está más o menos aquí, son 18 kilómetros. Hoy ya prácticamente se encienden los pivots por telemetría. ¿Ah? Hay una antena aquí, hay otra antena aquí, hay otra antena aquí, hay otra antena aquí. Entonces, desde la oficina central se puede estar monitoreando el funcionamiento de los pivots. Al inicio, ¿cómo era? Y tenía que salir una camioneta o una moto e ir a revisar si los pivots están regando. Hoy prácticamente eso está totalmente, aparte de informatizado, está automatizado. Bien. Bueno, esto es lo que se ve a nivel de campo en los sistemas de riego por aspersión buscan simular la lluvia, ¿ok? Ellos prácticamente no inundan, de hecho. Hay sistemas que pueden regar 3.5 milímetros por día y otros que riegan 7 milímetros por día. Eso va en relación a los aspersores, la pluviometría de estos aspersores, ¿sí? Por eso esto tiene todos unos cálculos que nosotros tenemos que hacer en los cuales tiene que ver el tema del área, ¿verdad? El área de mojado, y nosotros tenemos que buscar que el caudal que caiga por unidad de área sea el mismo. Y si no tenemos la cantidad de aspersores necesarios en una sección, en la última sección tendríamos que cargar más aspersores para llegar a cubrir el área necesaria con el caudal que necesitamos. Este es el sistema. Normalmente las ruedas se cambian de posición, ¿sí? Entonces así puede llevarse todo el brazo del pivot a la siguiente posición para iniciar el riego. Bien, en líneas generales, entonces, las ventajas que podemos tener con un sistema de riego por aspersión, primeramente, la modificación de la pluviometría. ¿Qué indica esto? Nosotros podemos regar 1 milímetro por día, como 3 milímetros por día, como 7. Hay algunos sistemas un poco más eficientes que podrían llegar hasta 12 milímetros por hectárea por día. Se pueden adaptar a distintos tipos de terreno. No tenemos que nivelar el terreno como el caso del riego del método por gravedad. Permite la mecanización de los cultivos, o sea que podemos hacer sistema de siembra directa, podemos hacer soja, trigo, maíz, girasol, canola en un riego por aspersión, cebolla. No necesita sistematización del terreno, es lo que decía anteriormente. Se pueden dosificar los riegos. Yo puedo calcular hacer por día, puedo calcular hacer por hora, ¿sí? Tienen un alto grado de tecnificación y reducción de mano de obra, es lo que les comentaba. En lugar de hacer esos 18 o 20 kilómetros en vehículo, en camioneta, y verificar el funcionamiento o no del pivot, hoy se hace totalmente de forma remota, ¿sí? Los sistemas de riego por aspersión ayudan a la lucha contra las heladas, por ejemplo, principalmente aquellos, los riegos microaspersores, porque generan un efecto de niebla, de neblina, que hace que aumente la temperatura cercana a las hojas. También son utilizados como lavado de sales, ¿sí? Porque son los que simulan lluvias. De hecho, sabemos en lugares donde tenemos mayores precipitaciones, tenemos lavado de
de determinadas sales, lo cual también hay que controlar, ver hasta qué punto esto no derive en mayor acidificación de los suelos. Y otra ventaja entre las tantas que existen es que se puede utilizar fertirriego, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este sistema que les mostraba aquí, nosotros tenemos la posibilidad de colocar un sistema de distribución, o sea, previa a la distribución, aquí de fertirriego. Fertilización. Normalmente se utiliza el sistema Venturi, ¿verdad? Entonces, es una particularidad que no tenemos en el sistema de riego por gravedad, ¿sí? Entonces, vamos. Otra cuestión también. Si recuerdan la cantidad de litros de metros cúbicos de agua que es necesaria en el cultivo, en los riegos por inundación, es un absurdo, ¿no? Acá estamos hablando de 7 milímetros por hectárea. Por ejemplo, si son, y ustedes ya tienen la capacidad, y ustedes ya venían en realidad con la capacidad de poder calcular eso, y si no la tenían, ahora la tienen. ¿Cuántos litros de agua son 7 milímetros en 200 hectáreas? Ya que estamos, podemos hacer eso. ¿Cuántos metros cúbicos de agua son 7 milímetros por día por hectárea? A ver. Un milímetro son 10 metros cúbicos. 7 por hectárea, 10 metros cúbicos por hectárea. Son 70 metros cúbicos por hectárea y nosotros tenemos, dijimos, 200 hectáreas. Son 14.000 metros cúbicos. 200 hectáreas. 7 milímetros por 10 metros cúbicos por hectárea por 200 hectáreas igual a 14.000 metros cúbicos por día para 200 hectáreas. ¿De acuerdo? Y estos son los cálculos que después uno tiene que hacer para atrás y ver el régimen de lluvias. ¿Cuántos días a lo largo, por ejemplo, del ciclo de la soja yo voy a estar necesitando regar? Entonces tengo que tener una represa con esas dimensiones de capacidad de acumulación. Bien. De hecho, no todo es bueno. Tenemos desventajas también, como aumento de enfermedades, daño a las plantas, interferencia de tratamientos por lavado de productos, alta dependencia de la velocidad de orientación del viento y el alto costo energético. El tema de la energía eléctrica implica prácticamente el 30-40% del costo
de instalación y funcionamiento y puesta a punto de un sistema de riego por pivot central, que es el caso que le estaba mencionando. Esto no cambia mucho si hablamos de otros sistemas. Y cuando hablamos de sistemas móviles, aumenta ¿qué? El costo de mano de obra. En la medida que tenemos sistemas más fijos, la eficiencia aumenta. ¿Ok? Si recuerdan, el sistema de riego por gravedad, perdemos por evapotranspiración, perdemos por infiltración, perdemos por percolación. Ahora, en el sistema de riego por aspersión, simula prácticamente lo que es una lluvia, y una lluvia mansa. Imagínense 7 milímetros en 24 horas. Son 0.3 milímetros por hora. ¿Ya? Y ustedes ya tienen esa capacidad de analizar 0.3 por 10 metros cúbicos. Son 3 metros cúbicos por hectárea por hora. 3 metros cúbicos por 1000 son en mucha cantidad igual también. 3000 litros de agua en una hora por hectárea. Pero muy diferente a lo que es en un sistema de riego por inundación, por gravedad. Okay, entonces, aquí vamos subiendo, después vamos a llegar a sistema de riego localizado, donde la eficiencia aumenta tremendamente y ya se está pensando en planta por planta, gota por gota. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería transmitirle el día de hoy. Vayan viendo, pueden hacer los cálculos. Les dejo aquí como tarea que tenemos 3 distintos pivots. Uno tiene 50 metros de diámetro, otro tiene 200 metros de diámetro, otro tiene 500